Hola a todos, este video es para hablar de la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri. En esta edición ya puede verse que esta novela fue llevada al cine por el director Juan José Campanella y el guión fue hecho por su propio autor, Eduardo Sacheri, y esta película, que se denominó El secreto de sus ojos, ganó un Oscar. Estuvo actuada por Ricardo Darín y Soledad Villamil. Quizás muchos de ustedes esto ya lo sepan. Eduardo Sacheri es un escritor argentino, nacido en 1967, es profesor licenciado en Historia, profesor en la escuela secundaria, y se ha destacado como escritor de literatura. Escribió muchos libros de cuentos, varias novelas, y aparte de esta novela, también fueron llevadas al cine Papeles en el viento, que es una historia bastante divertida acerca de la venta de un jugador de fútbol. Una más conocida, que es La Odisea de los Giles, que está basada en su novela que se llama La noche de la usina. Y también una novela más, Memorias de un Win Derecho, que fue la base para una película de animación también del director Juan José Campanella, que se llamó Metegol. Así que es un autor muy prolífico y, según él mismo, se considera un autor básico, en el sentido de que no le gustan las escrituras muy complejas, ni esas redacciones literarias que son difíciles de entender, que son crípticas, sino que tiene una redacción muy coloquial, muy argentina y muy tomada del registro oral, especialmente de nuestras calles. Vamos entonces a ver cómo está construido este texto. En primer lugar, vamos a ver que hay dos clases de capítulos porque hay una narración adentro de la otra. Hay una narración principal en la cual nuestro personaje principal, Benjamín Chaparro, se acaba de jubilar y va al juzgado donde ha trabajado toda su vida. Se encuentra con la jueza Irene, la mujer de la que ha estado secretamente enamorado toda su vida, pensando cómo hacer para reencontrarse con ella, para tener una excusa para volver a verla, y le pide prestada una máquina de escribir, que ya prácticamente no se usaban. La novela comienza, podría decirse, hacia el final, es el año 1996, y Irene le da, por supuesto, la máquina de escribir y le pregunta para qué es, y Benjamín le dice que es para escribir una novela, que está escribiendo una novela. Ella le pregunta sobre qué, y él le dice que es sobre un caso real, cuya investigación fue llevada adelante por su juzgado muchos años atrás, un caso de un crimen ocurrido en 1968, o sea, 28 años antes. Así que, dentro de ese marco, de esos encuentros que se dan entre Benjamín e Irene, se inserta la novela que Benjamín va escribiendo. Así que podríamos decir que, en algún sentido, como género, es una novela policial. Es un policial en retrospectiva, porque la historia ya ha concluido, no solo la historia del crimen, sino también la historia de la investigación. Pero en el transcurso de la redacción de la novela aparecen nuevas revelaciones sobre el caso, ya que de algún modo había quedado con algunas puntas abiertas. Vamos a ver entonces que también en este libro hay capítulos como este, que tienen un número. Este, por ejemplo, es el número 13, y hay otros capítulos que tienen título con nombre. Por ejemplo, este se denomina Sastre. Los capítulos que tienen nombre son los que están en tiempo real, es decir, el de los encuentros de Chaparro con Irene, y los que tienen número corresponden a la novela que va escribiendo Chaparro. Los capítulos se van intercalando, pero yo diría que son bastante fáciles de seguir. En cuanto al contenido de la novela de Chaparro, allí se relata la historia de Ricardo Morales. Ricardo Morales es el viudo de Liliana Coloto, que ha sido violada y asesinada en su casa
a un año de haberse casado con Ricardo, de un matrimonio muy sencillo y muy feliz, pero podríamos decir que más que la historia del crimen de Liliana es la historia de Ricardo, porque es la persona que está directamente involucrada con un deseo de justicia. Hablamos entonces un poquito de cada una de estas dos partes. En la parte en tiempo real, como dije al inicio, Benjamín está secretamente enamorado de Irene desde que la conoció. Ella ingresó al juzgado en el año 1967, como meritoria. El juzgado en el que trabajaba Benjamín Chaparro era un juzgado penal, es decir, un juzgado que se ocupa de crímenes, de delitos graves. Y como todo juzgado tiene un escalafón. La persona más importante es el juez, que en esa época era el juez Fortuna Lacalle. Y Benjamín Chaparro no es abogado y ha alcanzado el grado de secretario, que es el más alto que podía alcanzar alguien que no había terminado la carrera de abogacía, cosa que en algún sentido Benjamín Chaparro se reprochaba a sí mismo. Cuando Irene ingresa en el juzgado, es meritoria, es decir, un pinche, es el último escalafón, es la última persona, la que está en la parte más baja del escalafón. Así que en algún sentido, él está por encima de ella. Con el paso del tiempo, él se enamora de ella, pero él está casado con Alejandra en un matrimonio que por el momento funcionaba bien. Y cuando ve que ella va progresando y que le van a dar un ascenso, él decide pedir un traslado de ella hacia otro juzgado para que pueda hacer su carrera allí, ya que como estaba casado no quería cometer una infidelidad y por mucho tiempo deja de verla. Así que a lo largo de la novela nos vamos enterando que ellos se ven y se desencuentran en varias oportunidades. Cuando ella vuelve al juzgado, muchos años después, Benjamín ya está separado, pero ahora la que está casada es ella y está embarazada, así que la historia entre ellos dos va teniendo un desenvolvimiento lento que se va dando a lo largo de toda la novela. Ahora, la novela que escribe Chaparro, esta novela que está dentro de la novela, es la historia del crimen de Liliana Coloto. Como dijimos anteriormente, Chaparro es el que se encarga de los primeros pasos de la investigación, va a la casa de Liliana, ve el cuerpo de Liliana, queda fuertemente impresionado y es el que tiene que ir a darle la noticia a Ricardo Morales de la muerte de su esposa. El marido no sabe nada, está trabajando en el banco y allí lo conoce y queda muy fuertemente impactado por este caso, a pesar de ser una persona que trabaja con crímenes habitualmente. La historia de la investigación es apasionante porque en principio no hay ningún sospechoso y la única pista que hay es que la vecina de ese departamento, mirando a través de la mirilla, vio de espaldas a un muchacho bajito de pelo oscuro irse. En un principio, otro secretario del juzgado llamado Romano dice haber resuelto el caso y Chaparro se da cuenta enseguida que las personas que fueron encarceladas por este caso son lo que se llaman vulgarmente dos perejiles, es decir, dos muchachos albañiles paraguayos que los toman por culpables, les dan una paliza terrible y a raíz de esto se genera una enemistad muy profunda entre Chaparro y Romano, porque Chaparro lo hace echar del juzgado a Romano, que es trasladado dentro del Poder Judicial a otro sector, pero que queda con deseos de venganza contra Chaparro. Chaparro inicia una investigación tomándose de una punta muy pequeña y muy colateral. Una tarde está con Ricardo Morales casi para despedirse y el viudo le dice, le quiero mostrar un álbum de fotos. Chaparro por cortesía se sienta a mirar y descubre allí que en las fotos de Liliana, de cuando ella era adolescente, jovencita, en Tucumán, en todas las fotos hay un muchacho que en vez de mirar hacia la cámara, la está mirando a ella. Después vamos a ver que el tema de las miradas
es clave a lo largo de toda la novela y por este motivo también se llama La pregunta de sus ojos. Teniendo en cuenta este pequeño detalle y sin tener ninguna otra pista, Chaparro inicia una investigación pidiendo ayudas al padre de Liliana para saber qué ha sido de este muchacho y tiene la corazonada de que puede ser uno de los culpables. Esta historia tiene dos partes o dos finales. El primer final tiene que ver con la resolución del caso, es decir, cuando se encuentra al culpable, al asesino, y se lo pone preso. Esto ha ocurrido a fines de los años 60 y principios de los 70, y es aquí donde tenemos que hablar un poco del contexto histórico de nuestro país. Desde el año 1966 hubo en la Argentina un gobierno militar. Cae el gobierno democrático del presidente Ilía y asume el general Onganía. Durante este proceso, obviamente, el gobierno estuvo a cargo de una dictadura y en el final de este proceso hay dos generales más, el general Levingston y el general Lanusse, que finalmente vuelven a llamar a elecciones para el año 1973. Hasta ese año el peronismo estaba proscripto, es decir, que no se podía presentar a elecciones. De hecho, las elecciones anteriores de gobiernos que sufrieron golpes, como el gobierno de Frondizi y el gobierno de Ilía, se dieron en elecciones donde el peronismo no pudo participar. En 1973 se habilita al peronismo a participar, pero no a Perón. Perón estaba en España y designa un candidato para el partido que en ese momento se llamaba el Frente Justicialista de Liberación, el FREJULI, a Héctor J. Cámpora, que era su secretario. Cámpora gana las elecciones y asume el 25 de mayo de 1973. Ese mismo día, Héctor Cámpora firma una amnistía para todos los presos políticos y ese día se lo llamó el de botazo porque en muchas cárceles no solamente se dio libertad a los presos políticos, sino que salieron todos los presos, entre ellos también muchos delincuentes. ¿Por qué citamos esto? Porque aquí se da el inicio de la segunda parte de la novela que está escribiendo Chaparro. En el año 73, el criminal, el asesino de Liliana Coloto, queda libre, pero además es reclutado por Romano, ese ex compañero de Chaparro, con quien había tenido el problema en el inicio de la investigación. Es reclutado por Romano para formar parte de una fuerza parapolicial. Romano aparece ya con un nombre falso en la novela, con el apellido Peralta, y lo recluta en la cárcel para hacer justamente el trabajo de los llamados servicios parapoliciales o paramilitares. Chaparro se entera y no le queda otra alternativa que ir y contarle a Ricardo Morales que el asesino de su esposa ha quedado libre después de muy poco tiempo de estar preso. Y aquí se inicia la segunda parte de la novela que escribe Chaparro y que trae revelaciones también que estaban inacabadas en el inicio, porque Ricardo Morales estaba relativamente satisfecho porque se le había dado al asesino de su esposa cadena perpetua. Es allí donde se inicia esta segunda parte porque Chaparro, en el capítulo 30 de su propia novela, le ofrece solapadamente a Morales la posibilidad de ir y matarlo a Gómez. Pero Morales, que es un tipo muy pensante, le dice a él en el capítulo 30, es algo, pero es poco, demasiado poco. Ahora bien, si usted me garantiza que yo le pego 4 tiros y no lo mato,
y lo dejo parapléjico, postrado en una cama y termina sobreviviendo hasta los 90 años, vaya y pase. Pero volvamos a mi máxima. Chaparro, seguro que con el primer tiro que le pego lo mando al infierno, suponiendo que exista. Y los otros 3 tiros se los pego de más. Y después voy en cana de por vida y seguro que a mí no me salva ninguna libertad condicional, délo por hecho. Vida que de paso se extiende convenientemente hasta los 90 y tantos años. Gómez seguro antes de caer al piso ya está liberado de todo, muy pancho. Y yo me paso medio siglo en un calabozo envidiándole la suerte. No, en serio, morir puede resultar un camino demasiado fácil, créame. Las cosas nunca son sencillas. Morales lo que quería era cadena perpetua. Y aquí es donde se desarrolla la segunda parte y el segundo final de nuestra novela. Hablamos un poquito sobre los personajes de nuestra novela. Benjamín Chaparro podría decirse es el personaje principal. En la película aparece con el nombre de Benjamín Espósito. Pero en la novela, que es Benjamín Chaparro, ambos apellidos tienen algo en común. Chaparro quiere decir un niño de la calle, y Expósito es también el apellido que se le ponía a los niños que eran abandonados en la casa cuna, el que ahora es el Hospital Pedro Elizalde, el Hospital de Niños. Así que tienen una cierta relación. Es una persona que está sola en la vida y el amor de Irene es una incógnita para él. Porque si bien Irene ha estado casada, ha tenido siempre un trato con él que él no sabe descifrar. No sabe si es de amistad o si es de amor. Si es que ella tampoco se anima a decirle que lo ama o si que realmente se trata de una amistad muy pura y muy franca. Así que Chaparro siempre tiene miedo de declararle su amor porque su temor es destruir la amistad, pero al mismo tiempo al no hablarle tiene temor de estar perdiéndose al amor de su vida. Es muy importante la mirada de Chaparro en toda la novela. Primero, la mirada que tiene sobre el cadáver de Liliana Coloto. La impresión que le produce es la impresión de un amor roto. Pero hay muchas otras miradas de Chaparro. Por ejemplo, está la mirada que tiene sobre Morales, la forma en que lo ve, la forma en que va al banco cuando todavía no sabe quién es Morales y ve todos esos escritorios de gente trabajando y piensa, hoy la desgracia va a caer sobre una de estas personas. Y las mira con piedad y hasta con cierta angustia de cómo cualquier persona que está trabajando un día puede recibir una noticia trágica. También está la mirada de Chaparro en las fotos del álbum que Morales le muestra. Ahí advierte inmediatamente una persona que podría ser sospechosa del crimen. Después hay otras miradas. Está la mirada de Morales, por supuesto, hacia Liliana, la mirada de Gómez hacia Liliana, que podrían ser las dos miradas contrapuestas, la mirada del amor y la mirada del deseo, ¿no es cierto?, y de la codicia. Otros personajes muy importantes son los siguientes. Primeramente, Irene. La relación entre Irene y Chaparro están descritas en el capítulo que se titula Coartadas y partidas. Desde que se conocen en el año 66, en el año 67 hasta el año 1996, está todo el recorrido que ellos hicieron juntos, cómo ella ingresa siendo una empleada que está por debajo de él, pero con el paso del tiempo llega al juzgado a reemplazar al juez Fortuna Lacalle y se transforma en jueza. Así que termina siendo jefa de él. Irene está casada, tiene hijos y aparentemente lleva una vida matrimonial muy feliz. Otro personaje muy importante es Pablo Sandoval. Es el amigo en el juzgado de Chaparro. Sandoval en el escalafón está inmediatamente por debajo de él, pero trabajan muy juntos. Es alcohólico, sale del juzgado a emborracharse, pero es un tipo muy leal y además muy intuitivo para las investigaciones. Finalmente me gustaría que toquemos un poco los temas que están
atravesando el relato de La pregunta de sus ojos. La primera de ellas es el tema de la justicia. Si la justicia es posible. Ricardo Morales había perdido a su esposa y ya no la podía recuperar. La pregunta es, ¿habría algún acto de justicia que pudiese compensar lo que Ricardo Morales había sufrido? ¿El castigo del asesino podía reponerle a su esposa o la felicidad que él habría tenido con ella? Hay todo un tema con la justicia que intenta compensar el daño causado, pero en algunos casos es imposible. El hombre dañado, en este caso Ricardo Morales, no tiene forma de reponerse. Él quiere algo, quiere cadena perpetua. Sabe que la muerte de la persona que le causó el daño no va a ser más que multiplicar su dolor. Otro de los temas que está aquí presente es la forma en que nos comunicamos con los demás, el tema de la mirada. Podríamos decir que hay dos miradas distintas, ¿no es cierto?, frente al otro. Dos formas de comunicarnos distintas. Una es la de la palabra y otra es la de la mirada. Ambas cosas se combinan, porque las mismas palabras con distintas miradas significan distintas cosas. Y el problema es que la mirada es imprecisa. Las palabras pueden esconder muchas cosas, pero las miradas no. Así que hay un juego permanente dentro de la novela sobre el problema de la comunicación. Si es posible, y esta es la pregunta, comunicarnos de un modo tal que nos estemos diciendo lo que verdaderamente nos queremos decir. Un tercer tema que aparece en la novela es el tema de la lealtad y la amistad en momentos difíciles. Uno de los personajes importantes, que es el inspector Báez, es policía, es el brazo, digamos, la herramienta del juzgado, la policía, para hacer la investigación, y verdaderamente se muestra con una honestidad y una lealtad muy grande hacia Chaparro, lo mismo que Sandoval. Pero en contraposición con este tema aparece también el tema de la venganza. La venganza puede darse por muchos motivos, pero es un deseo que nunca se retribuye, nunca se satisface. Un tema más muy importante en la novela es el paso del tiempo y los desencuentros. El encuentro deseado por Chaparro entre él e Irene nunca se da en el momento apropiado. Es como que siempre las cosas ocurren a destiempo. Parecería que la novela también nos quiere decir que la posibilidad de los encuentros no puede darse en cualquier momento, ni en cualquier lugar. Además de las personas, tiene que existir la oportunidad. Entonces, cuando todo eso se junta y cuando todo eso se combina, es donde se produce el verdadero encuentro. Bueno, espero que la lectura de este libro pueda ser agradable. No es un libro breve, pero es un libro que es muy fácil de leer, está escrito de un modo que la lectura fluye y verdaderamente el final es muy interesante y creo que muy logrado. Anticipo que la película, que es muy buena, sacando por alguna escena, algún desnudo que creo que está absolutamente de más e innecesario, es muy buena, pero es bastante distinta al libro, inclusive el final. Espero que disfruten mucho de la lectura de este libro.